Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible, pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Lunes 2 de marzo, 17 con un minuto. Un par de comentarios antes de iniciar formalmente el espacio. El ministro del Interior, John Reinberg, le dice a la ciudadanía que estamos en guerra y hay que quedarse en casa. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el presidente de la República en un evento con la policía ha mencionado que ha decretado una disposición de toque de queda del 15 al 30 de marzo en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos, debido a la lucha. Esta parte no me queda claro, junto a aliados de la región en operaciones militares y policiales que marcan la siguiente fase de combate. No conocemos todavía la primera y esta segunda, ¿en qué consiste? ¿Con quién? ¿Cuáles son los aliados de la región? ¿Qué tipo de operaciones militares y policiales se van a realizar? ¿Van a venir aliados militares, policiales de otros países acá a intervenir en territorio ecuatoriano? Yo dudo que eso sea así, pero para variar, la información es escueta, simplemente anuncian esta situación de toque de queda y por lo tanto hay que quedarse en casa en estas provincias entre el 15 y el 30. Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos. Entiendo que sería desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, es decir, ahí no hay cómo salir. Toque de queda implica aquello, ¿no? Entre las 23, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Ese sería el anuncio que se ha expresado, pero que efectivamente, insisto, no hay cómo tener la certeza de lo que se dice. Como lo comentamos aquí alguna vez a propósito del tema de la desnutrición, apenas salió la noticia, la comenté aquí y dijimos en ese instante que era poco creíble que la desnutrición hubiese disminuido en el porcentaje que mencionaba el gobierno, porque no es un tema de un día para otro. Y efectivamente, hace unos días me olvidé de comentar, vi ya el rótulo de falso de la noticia, porque evidentemente no se puede confirmar que en este gobierno, en 2 años, hayan disminuido 400.000, algo así, de niños que habrían salido de la desnutrición. Es lamentable que se utilice el dato fácil que luego es desmentido con todos los portales de verificación que existen en el país. Pues bueno, en cuanto a simplemente este anuncio, insisto, nos dicen algo que va a ocurrir, no nos dicen por qué ni dónde, nos dicen en dónde va a ocurrir y la hora, pero no nos dicen exactamente de qué se trata, qué tipo de operativo van a realizar. Es que no nos pueden decir por qué es la guerra. Bueno, deberían buscar alguna alternativa para explicarnos. No puede ser que simplemente nos anuncien sobre una intervención de varios países. En fin. Eso. Y otra cosa que quería comentar. Ya. El día de hoy se conoció el pronunciamiento del Procurador General del Estado en torno a la situación de la polémica que existe a propósito de la titularidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado establece que no hay posibilidades de terciar por un tercer periodo, es decir que, en principio,
la candidatura de Francisco Egas estaría pues simplemente descartada. Él no podría porque ya ha terciado en 2 ocasiones y una tercera, según la normativa, y lo dice el procurador, no es viable. Esteban Paz, aspirante a la presidencia de la Federación, ya reaccionó y dijo, a ver, no hay vueltas que darle, todo confirma la ilegalidad cometida, esto lo agrego yo, por Francisco Egas, ¿no? Básicamente eso es lo que él menciona y dice, ¿qué más por aquí dice? Todo confirma, creen que con cócteles y fotitos se evita acatar la ley. No, señores, nosotros haremos respetar el fair play, dice Esteban Paz. Es decir, ya lo dijo aquí el otro día en el programa que él iba a buscar todas las posibilidades para impugnar este proceso, ¿no? Que por cierto lo separó, lo marginó a Esteban Paz, porque dice que supuestamente alegaron que él no había reunido el número requerido de firmas y por lo tanto lo descartaron y quedaba solamente Francisco Egas y bueno, pues parecía que todo estaba allanado, pero con el pronunciamiento, con el señor que aparece en pantalla, todo parecía ir viento en popa, pero con el pronunciamiento del procurador diciéndole, señor, usted, Francisco Egas, no puede ya participar un tercer periodo, pues bueno, vamos a ver qué reacción. Todavía no se conoce nada de Francisco Egas, si es que acepta, si es que va a impugnar, si es que no sé qué. En fin, vamos a esperar, pero parece que tiene en contra la situación, ¿no? Así es que eso. Vamos con la pregunta del día, que un poco tiene que ver con el programa de hoy, ya les voy a explicar por qué. Le preguntamos a usted, ¿es paciente del IES o de hospitales públicos? ¿Cómo le parece la atención, el servicio, la disponibilidad de citas y medicamentos? Sobre eso queremos saber, aunque me imagino cuáles van a ser las respuestas. Evidentemente, dudo que sean sorpresivas. Es algo que venimos arrastrando hace tanto tiempo que no sorprendería que hayan quejas. Lo sorprendente sería que alguien dijera pues que todo marcha bien, que han recibido la mejor atención, que han sido ágiles, diligentes y que se han preocupado por estar pendientes, digamos, de la recuperación del... Me explico, ese tipo de cosas sí sería muy sorprendente. ¿No hay o sí hay? A ver, aquí esto es de... Facebook. En Facebook. ¿Qué es el IE? Se pregunta Leonardo Roda Sevilla y se ríe, ¿no? Gaby Cajas dice, no hay turnos. Remigio García, la política del IES versus la política en un hospital público son muy diferentes. Si estás hospitalizado en el IES y requieres que te hagan algo más, es imposible. Debes salir y sacar cita y comenzar el suplicio una vez más. Cristian Andrade dice, todo malo, pero no es lo que hay, es el resultado de una salud universal, el resultado de poner a niños a ser atendidos en hospitales del IES, es el resultado de la corrupción, es triste, y no solo eso pasa en Ecuador, en España y hasta peor. Y no estoy justificando ni resignándome, simplemente tienes que saber qué es lo que tenemos. Alejandra Lincuango dice, malos gobiernos, malos administradores y recursos, de recursos, mal pueblo. Bueno, y por acá, a pesar de pagar, Rolando Castillo, bueno, no, gigante, eso no lo voy a leer todo, pero bueno, dice, a pesar de pagar cada mes por atención, el IES no cuenta con turnos, la realidad de las grandes ciudades de alguna manera se atiende en unos casos y en otros no, las provincias no existe para el IES, desde la primera vez que logras un turno hasta que te diagnostiquen es promedio, en el mejor de los casos, unos 4 meses. Bueno, y así por el estilo. Tiene que haber de esos y más. No sé si hay alguna otra red. Ya, yo creo que, no sé si les conté alguna vez que también fui efectivamente al IES tenía que hacerme una tomografía, me parece, efectivamente. Tenía que hacer una tomografía y me daban para después de 4 o 5 meses también la tomografía. No, era por la rodilla, no era por el codo. Es que he tenido algunas cosas. En esa ocasión era por la rodilla que tenía un dolor pero no, todo bien. Tuve que obviamente ir a otro lugar para poder hacer porque no podía esperar 4 meses con un dolor que no sabía si era importante o no era importante. Enhorabuena, no lo fue, pero caramba, qué alivio poder saber con prontitud y tomar lo que había que tomar, algunas cosillas y ya, fresco. Pero imagínense 4 meses de estar diciendo, ¿será que tengo algo grave? No sé qué, me irán a cortar la rodilla, o sea, no sé, pues. No, eso es terrible. Y eso es una tontería, ¿no? Hay personas que efectivamente tienen cosas mucho, pero mucho más importantes.
Libertad Negra 6 dice, el servicio de citas médicas en el IES pasó de malo a pésimo. Teníamos nuestros médicos en diferentes especialidades que nos daban cita de acuerdo al tratamiento, pero hay que cazar una para después de 3 meses. Ahí está, ese es el promedio. Y además agrega, una adulta mayor de 87 años con movilidad reducida vive al sur de Guayaquil. La cita a través del 140 resulta en Durán, en una prestadora de garaje en el Quinto Infierno. Una carrera de taxi le cuesta $10 de ida. En el Valdivia y en el Teodoro no hay cupo. No, sería interminable, no es como para hacer un libro de la cantidad de calamidades. Ay, por cierto, hablando de calamidades, me estaba olvidando también de este incendio, nuevamente un incendio en la refinería de Esmeraldas. Ya, Petrocador anuncia que medio está controlado, pero ¿qué es esto? No sé, es el número tercero, en el tercero o cuarto incendio en la refinería de Esmeraldas. Eso es un nivel de negligencia bárbaro, es decir, nadie ha explicado todavía, porque hay una información oficial en uno de los chats con el gobierno que dicen, sí, ya ocurrió esto, pero está controlado. Pero ¿por qué sucedió? ¿Qué está pasando en la refinería de Esmeraldas? ¿Por qué se incendia con tanta naturalidad y facilidad? ¿Cuáles son las consecuencias, los gastos que genera eso, el impacto que tiene para la actividad petrolera o refinamiento en este sentido? De verdad, es algo sorprendente lo que está sucediendo en algunas áreas aquí en el país por la falta de información, por la poca transparencia que existe y evidentemente complica la actividad periodística porque no tenemos forma de contrastar. Bueno, hay maneras, ¿no? El día de hoy, por cierto, ya que vamos a presentar la agenda, en la información que estamos transmitiendo en redes se trata de un programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de salud. La salud en el país es una cosa gravísima, ¿no? Ya de alguna manera han escuchado esos testimonios y entonces hemos querido hacer un programa tratando de integrar diferentes facetas, ¿no? Hablaremos con médicos o representantes de gremios de médicos para hablar desde el punto de vista de ellos. Luego hablaremos con trabajadores o representantes de trabajadores y pacientes y al final con una autoridad o representante del ministerio. Es decir, tratar de entender lo que están viviendo en diferentes áreas porque la situación, insisto, es tremendamente delicada y pues bueno, para variar, no hay una visión clara de futuro sobre lo que tiene que ver en el área de salud. Al contrario, el panorama es preocupante, ¿no? Porque el nivel del presupuesto, por ejemplo, es exiguo para las enormes necesidades que tiene el sector. Veamos entonces la agenda. Concretamente, ahí tenemos el primer panel, tiene que ver con, bueno, los invitados son el doctor Manuel Gibaja, él es profesor de la Escuela de Medicina de la USF, bueno, de la Universidad San Francisco, y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. También el doctor Carlos Figueroa, miembro del directorio del Colegio de Médicos de Pichincha. El siguiente panel hablaremos con el doctor Hugo Miranda. Él es presidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud del HCAM. Y también con Hilda Nasput. Ella es paciente oncológica del Hospital Eugenio Espejo. Por cierto, en cuanto a ella, pásame, no tengo a la mano y finalmente estará Joseph Alvarado, él es vocero del Ministerio de Salud y director nacional de abastecimientos de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud. Así las cosas, trataremos como programa de plantear o presentarles una visión integral para tratar de comprender este enorme problema que enfrenta el país en términos de la asistencia de salud. Bien. Bueno, entonces empecemos. Todavía falta uno de los invitados que se conecte, pero me dicen que ya está listo el doctor Manuel Gibaja. Si enciende la cámara, doctor Gibaja, para empezar con usted la conversación y pues esperaremos hasta que se incorpore el doctor Carlos Figueroa. Ahí está, efectivamente vemos en pantalla el doctor Manuel Gibaja, decíamos profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Estamos a la expectativa de que se conecte el doctor Carlos Figueroa.
Bien, al hablar en este primer panel queremos hacer como un planteamiento concreto de los principales problemas que tiene la salud y cómo se manifiestan estos problemas, ¿no? Y cuando hablamos de crisis de salud, evidentemente hay una serie de tópicos que vamos a tratar de irlos desglosando. Si le parece bien, doctor Gibaja, podríamos hablar sobre el desabastecimiento crónico de medicamentos en los hospitales. Esto, entiendo, ha venido acentuándose en los últimos años. Es decir, si es que la inversión hace 2 o 3 años era de 300 millones, hoy un poco más, 360, algo así, ha ido disminuyendo. Esto evidentemente tiene un impacto que se refleja de qué manera. Bienvenido. Buenas tardes a todos sus oyentes. Muchas gracias, Andrés, por la invitación para tratar un tema muy importante para todos y de manera especial para la gente que trabajamos en la salud pública. Efectivamente, como usted lo ha dicho, penosamente, esto que está pasando ahora no es actual, ha venido agravando a lo largo de los tiempos. En la época COVID, todos fuimos testigos y quienes trabajamos en salud tuvimos que presenciar las dificultades que representó el manejo de la pandemia. Claro. Y ya se evidenció las dificultades en cuanto a planificación, organización, presupuesto y preparación para situaciones de crisis. Pensábamos nosotros que íbamos a aprender lecciones de esta situación y que las cosas iban a ir cambiando y estar preparados para los tiempos que se venían. Esto no ha sido así, pues con el paso de los años, más bien el presupuesto de la salud 2023, 2024 ha venido disminuyendo y el tema del desabastecimiento de medicinas y insumos ha sido un problema de todos los años. No ha habido un solo año que los hospitales de la salud pública del país no hayan tenido estos problemas, no hayan tenido que haber reuniones, peticiones, solicitudes a los diferentes ministerios por parte de hospitales y gremios médicos ante la situación en la que nos encontramos. Es decir, penosamente se ha vuelto una situación común de todos los años hasta que hemos llegado a este en donde pues ha sido mucho más complejo. ¿Y a qué lo atribuye? ¿Es una suerte de negligencia? ¿Qué percepción tiene? ¿Es un problema económico que afecta a todo el país y a la región en términos económicos y eso implica las dificultades? ¿O hay problemas en cuanto a administración o prioridades? Yo creo que es multifactorial. Evidentemente, pues es lógico creer que la parte económica es fundamental y si tomamos en cuenta en relación al PIB, el presupuesto de la salud es del 4% en el país, cuando la Organización Mundial de la Salud ha recomendado un mínimo del 6%. Y si a eso le sumamos de que con los años va disminuyendo el presupuesto de la salud, pues es uno de los factores que evidentemente dificulta y hace que este problema aparezca. Por otro lado, la asignación presupuestaria lamentablemente no se la cumple con el calendario o con el horario, como se quiera llamar, que al menos los grandes hospitales pues la requieren. Luego está lo que se ha llamado pues eh, el sujetarse o a la ejecución del presupuesto, que ha sido pues igual complejo. Luego también hay un tema de planificación. El público debe de conocer que los hospitales se dividen en niveles, primero, segundo y tercer nivel, dependiendo de la complejidad de los mismos, pero no existe una verdadera planificación a lo largo de los tiempos para esta situación. En cuanto al personal médico y de salud, igualmente no se ve una estructuración adecuada y aparecen brechas de diferentes, no solo los médicos del equipo de salud, el equipo de salud es fundamental, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas, médicos. Entonces se ha ido juntando toda esta situación para que desemboquemos acá. Y por ejemplo, en lo que usted menciona, quisiera profundizar un poquito cuando dice en los hospitales, porque ahora hay hospitales de tercer nivel que implican un tratamiento mucho más complejo, pero por esta desorganización tal vez en el sistema, acuden a estos hospitales gente que no necesita ir a esos hospitales, sino a centros de salud de menor rango, digamos, porque no amerita que vaya a un centro grande, ¿no? Eso complica y
complica todo el sistema como tal, doctor Gibaja. Así es, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo porque la derivación de los pacientes sea de manera adecuada, pues efectivamente en la ciudad de Quito específicamente hay un porcentaje de pacientes que pertenecen al segundo nivel que terminan, en el caso de mi hospital, en el Hospital Espejo, en el cual trabajo desde hace mucho tiempo, y esto complica la situación. Y esto se debe pues a que lamentablemente, pues en los hospitales de provincias de segundo nivel, donde se pueden resolver los problemas de los pacientes hospitalizados, no se los resuelve y termina en las provincias más grandes y complica ya la situación difícil, ¿no? Ok, se incorpora ya el doctor Carlos Figueroa, miembro del directorio del Colegio de Médicos de Pichincha. Hace unos días, doctor Figueroa, hubo una rueda de prensa con varios gerentes hablando sobre la crítica situación de la salud en el país, ya en una posición realmente no sé si decir desesperación, pero ya como que no es posible soportar y aguantar o prolongar esta situación. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos elementos que hablan de una situación tan desesperada? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, estimado doctor Gibaja. Un gusto en verle a los tiempos por este medio. Eh, Realmente la situación en que se encuentra la salud en general en el Ecuador es desesperada, desesperada ya no solo para los pacientes, sino también para los médicos, para los profesionales que se ven imposibilitados de atender adecuadamente a sus pacientes. Eh, Esto no tiene una cuestión similar, comparable en algún momento, porque los recursos que tiene el ministerio o que tiene el Seguro Social realmente son en una cantidad demasiado baja y ha sido por incapacidad de gestión la causa fundamental, la incapacidad de gestión, la falta de preparación de la gente que está al frente del Ministerio de Salud. Eso es realmente terrible y queremos decirle a la gente que nosotros estamos preocupados y que tenemos que buscar una solución, exigir al presidente de la República, que es el directamente responsable, el gobierno es el directamente responsable de las condiciones en que se están brindando la atención de salud. Es el ministro, si es que hubiera, porque no tenemos. Es algo inaudito. O sea, cómo se han burlado de nosotros. O sea, han tenido a un abogado de un grupo familiar. Y desde hace 4 meses, 3 meses, no tenemos ministro de salud. O sea, realmente es inaudito y ponen a gente sin ninguna preparación. A esta incapacidad de gestión, se suma la corrupción. Ahora, en este contexto, se hizo viral un video donde salía la vicepresidenta de la República, ministra encargada de la cartera, pues que se mostraba molesta porque no había atención a pacientes o no había medicinas, qué sé yo, y urgía a las señorita con la que se encontró ahí a que solucione el problema. Me pregunto si ese es el modelo a seguir, es decir, ¿por qué no sería mejor establecer una suerte de reunión para establecer de manera macro? Porque eso es un lugar específico, pero ocurre en todo el país, entonces parecen como que andan un tanto perdidos en esta historia. Sí, lo que nosotros habíamos dado como opinión es que buscar cabezas de turco no es precisamente lo correcto. O sea, intentar que una doctora bioquímica que ha sido la encargada de ese subcentro le responda a las preguntas de por qué no atiende, por qué no atendían. Todos los consultorios de las especialidades estaban ocupados. Había posibilidades de atender en emergencia porque no habían pacientes en ese momento, pero tampoco habían profesionales para atender las patologías porque todos estaban ocupados. Si queremos una respuesta lógica al problema, pero la cuestión era que no puede ser que una primera autoridad intente echarle la culpa a los profesionales de la salud de algo que es un problema administrativo y de gestión por falta de recursos, porque una cuestión es poner en el papel de que
vamos a destinar $1.000 millones, pero ni siquiera hay $300 millones para gastar. El momento en que usted pretende gastar ese dinero, usted no puede ejecutar, porque le dice ya no hay. Ya no hay, claro. Ahora, Entonces ponen en el papel. Y otra cosa adicional, imagínese lo que es que haya incapacidad de gasto, porque también los gerentes, los directores no saben administrar el dinero. Ahora, doctor Gibaja, hacía referencia a esta rueda de prensa como un llamado urgente, una alarma sobre lo que sucede en el país. ¿Ha habido alguna reacción desde su punto de vista, algún indicio que diga, bueno, caramba, el gobierno nos ha escuchado y por lo tanto algo ha planteado de manera concreta, o están todavía a la expectativa? Buenas tardes, doctor Figueroa, primero. A ver, una de las cuestiones que realmente ha llamado la atención es que el gobierno no ha reconocido que existe una crisis, que existe un problema. Han pasado varios meses y empezando por ahí es muy delicado no reconocer algo que es evidente para todos. Luego, la falta de comunicación, es decir, ante una crisis o ante una situación, no ha habido la comunicación de cuál es la situación exacta, cuáles son los planes que tenemos, qué es lo que vamos a hacer. Eso creo que ha sido una estrategia, la falta de comunicación. Entonces, esto ha agravado la situación a los factores que el doctor Figueroa ya ha señalado. Inclusive van pasando los meses y no se reconoce de la situación en la que nos encontramos. Es decir, si hubiera habido el acercamiento necesario, constante, a los gremios médicos, a los hospitales, a la gente que estamos a día con los pacientes para contarnos lo que está sucediendo, a sabiendas de lo que todos sabemos, probablemente todos, como se dice, hubiéramos arrimado el hombro. Pero ¿cómo arrimamos el hombro si primero no reconocemos el problema y luego no nos comunicamos? Claro. Esto también ha incidido en el problema. Leía una información sobre la situación de algunas enfermedades. Entiendo que usted evidentemente conoce y domina este tema. Enfermedades que han aumentado, por ejemplo, trauma cráneoencefálico, patologías violentas, impacto cerebral, hemorragia cerebral. Es decir, que no solo que no logran atender adecuadamente, sino además que no hay un plan de rehabilitación que entiendo requiere de largo plazo. ¿Qué está sucediendo en esos temas? Este es un tema harto preocupante, Andrés, y es que en el año 23 y 24 la segunda causa de muerte en el país es los homicidios y la quinta causa de muerte es los suicidios. Es decir, las enfermedades del corazón siguen estando en primer lugar, pero en segundo lugar están las muertes violentas. Y si usted esto lo traslada a la gente más joven, esto hablamos en general, en la gente más joven la primera causa de muerte son los homicidios, luego son los suicidios. Entonces hay un tema de salud que no se ha tocado realmente grave, ¿no? Increíble. Y estos pacientes, pues a mí realmente llevo muchos años haciendo cuidado intensivo y este tipo de estadística no era lo usual. El doctor Figueroa sabe que cuáles eran las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, la diabetes, las infecciones pulmonares. Esta epidemiología ha cambiado por completo. Ahora, dentro de esto, pues la violencia conlleva a enfermedades como el trauma craneoencefálico, por poner un ejemplo. Y esta es una patología que requiere una atención programada. Un paciente con trauma craneoencefálico que por efecto de helio esté en coma, y que lo sucede esto, por poner un ejemplo, en la provincia de Orellana. ¿Qué es lo que requiere? Una atención oportuna, adecuada, un transporte adecuado y luego una rehabilitación a largo plazo, porque usualmente son gente joven. Penosamente, a pesar de los años, en el país no existe una infraestructura para atender a la gente joven con este tipo de patologías y más aún que el trauma se ha vuelto la causa principal de muerte y de enfermedad. Carlos, a rato se lee o se escucha muchas cosas sobre este tema, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que habría demasiado personal de salud en los hospitales. Me pregunto, ¿hay algún soporte técnico para justificar aquello o son cosas que se lanzan así? El audio. Para mí realmente es preocupante, muy preocupante,
que las autoridades de salud saquen semejantes datos. Yo creo que la población en general, y peor aún los médicos, sabemos que existe una crisis que no ha permitido dar atención suficiente a los pacientes. Ustedes mismos, los periodistas, han sacado innumerables entrevistas y notas editoriales de que existe una lista de espera de procedimientos quirúrgicos, miles de procedimientos quirúrgicos, de millones, porque no son solo miles, son millones en lista de espera de consulta. Increíble. En el Seguro Social, en el Ministerio, de que son inútiles las contrataciones que han hecho para los call centers, que no sirven para nada, pero para nada. En este momento mismo, en el Seguro Social, el call center no sirve para nada. Y cuando usted saca una consulta, vean, 2 trabajadores mías necesitaban consulta para ginecobstetricia. Estuvieron 2 meses, 3 meses tratando de coger el turno. Una de esas madrugadas logran tener el turno. ¿Dónde cree que le dieron la cita de ginecobstetricia a gente que vive aquí en el centro de Quito? Le dieron en otro cantón. Y claro, en este caso tuvieron suerte porque fue aquí mismo en Pichincha. Fue en Pedro Moncayo. Pero imagínense lo que es que ellos hayan sacado un informe donde dicen que hay 1.800 personas profesionales de la salud en exceso. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, porque, van a decir, es que miren, el informe dice que el cirujano no está haciendo el número, no está produciendo el número de cirugías que hacía hace 2 años, hace 3 años, porque eso es lo que, con eso justificaron. Sí, pero hicieron ese número de cirugías porque tenían los insumos, pues. En este momento, si usted no tiene las prótesis de cadera, no tiene las prótesis de rodilla, hablando en traumatología, si usted no tiene las suturas automáticas, si no tiene, no, ni siquiera estoy hablando de algo muy complejo, no tiene ni siquiera hilos, no tiene sueros, tiene que mandarle a comprar todo en un papel cualquiera, porque encima más prohíben que haga una receta normal, buena, en un papel sellado del ministerio o del IES. O sea, ¿cómo puede ser posible que hayamos llegado a este nivel? Entonces yo he escrito incluso en las redes sociales, viendo la reacción incluso de mis colegas en alguna de las unidades hospitalarias, la indignación que tienen en Guayaquil, en Galápagos, en Manabí, en todas las provincias. Sí, ajá. Vean, ¿no será hora ya de retomar el movilizarnos, doctor Gibaja, que cuando éramos jóvenes nosotros nos movilizábamos y algo sacábamos pues de resultado y le enrostrábamos al poder su déficit de atención sobre la gestión en las casas de salud? Pero eso era por poco, pues ahora es por millones y millones y por repetición. Eso era porque faltaba, digamos así, un 20, un 30%, pero señor López, gente que nos está oyendo, ahorita ya falta más del 80% de insumos y de medicinas. De los 6,000 ni sé cuántos ítems que tienen de insumos en el Ministerio de Salud, no llegan a tener unos cuantos cientos, por Dios. Yo, y lo voy a decir públicamente, apoyo ese tipo de actitudes, de manifestaciones, de reclamos. Estamos en un país democrático, se tiene el derecho para expresarse y que ese espíritu combativo de la juventud no desaparezca. Claro, el adulto ya se pone medio más complicado, el joven dice vamos porque necesitamos y salimos. Ya el adulto empieza a pensar 1000 cosas y cálculos y qué sé yo, y ahí vienen los problemas. Así que bueno, yo les dejo planteado el tema que en este micrófono siempre habrá la posibilidad de expresarse libremente cuando ustedes lo crean conveniente, sin duda. Ahora, doctor Gibaja, también en alguna conversación que sosteníamos, usted decía que a veces se descubría pues el mal desempeño de algún gerente y la sanción, en lugar de desafectarlo, pues básicamente los cambian de lugar, como que si esa fuera la solución. ¿Qué dimensión tiene este problema?
Antes de responderle a Andrés, la brecha a la que ha hecho referencia el doctor Figueroa de los médicos también existe del resto de personal médico, porque los hospitales se atiende al paciente en base a un equipo. Entonces, en todos los hospitales de la Seguridad Social y de la salud pública sabemos que existen brechas de enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas. Ojo, la brecha es generalizada, creo eso hay que hacer hincapié. Ahora, en relación a lo otro, no me va a dejar mentir el doctor Figueroa. Todos conocemos que existe un sistema en esto de la salud pública, que los directivos de las direcciones zonales, que ahora entiendo va a cambiarse a direcciones provinciales y gerencias hospitalarias, salvo contados casos, son las mismas personas que van circulando de un sitio a otro. Entonces, esto siempre llama la atención porque no siempre es así, evidentemente, no todo es en su totalidad, pero resulta que un personero al que le fue de muy mala manera a un cierto sitio del país está en otro sitio cumpliendo la misma función. Eso los médicos de base nunca hemos terminado de entender. Entonces, esto habla a las claras de que cómo está estructurado para que la gente más capaz, como ha dicho el doctor Figueroa, y dirija a las zonales, direcciones u hospitales, no nos queda claro. Y evidentemente creo que también es parte del problema. Ok, ahora, y por cierto, esto guardando las distancias me hace recordar que en muchos casos cuando algún sacerdote se le ha encontrado cometiendo algún delito, lo que hacen es cambiarlos de parroquia y ya creen también que con eso se soluciona el problema y por favor, tiene que haber una investigación, sanción y ejemplificadora para que eso no ocurra, ¿no? En el caso de un gerente de hospital igual, si se ha mostrado incompetente o peor, si ha cometido un acto de corrupción, tiene que ser sancionado, pero no es que lo cambien de lugar, es una torpeza sin nombre, ¿no? Ahora, doctor Figueroa, en el tema de atención al cliente, por ejemplo, tengo aquí que los tiempos de espera para especialidades críticas, por ejemplo, un trasplante de hígado puede llegar a 120 días y en oftalmología al menos más de 60 días. ¿Eso cómo impacta en la persona que tiene que esperar tanto tiempo para un tratamiento? Bueno, yo le diría que en el mejor de los casos es ese número de días, porque yo he tenido pacientes que le dicen venga para el otro año, ¿no? O en este momento, por ejemplo, no tienen ninguna esperanza que les atiendan porque les dicen no se está agendando turnos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ni siquiera puede ser valorable ese dato, porque en realidad ni siquiera existe. Y si ustedes lo hacen en este momento y tratan de coger cita en el Seguro Social, van a ver que es imposible. Yo también, porque tengo gente cercana que va a coger turnos y les acompaño a la computadora, es imposible conseguir turnos. Entonces, mucha de la gente, ¿por qué creen que se han amanecido en el hospital del seguro, en el hospital, en el hospital Carlos Andrade Marín, que han ido desde la madrugada, han ido desde las 2, 3 de la mañana a intentar tener un turno y sin embargo ni eso les ha sido concedido? ¿Qué tal si Entonces, hacemos una prueba rapidita? Voy a marcar el 140, es, ¿no? Vamos a ver si... ¿Qué nos dice? Bienvenido al Contact Center del IES. Le recordamos que también puede realizar sus trámites ingresando a la página web del IES, www.ies.gov.es. Esta llamada será grabada por motivo de calidad. ¿Ve? Sí nos van a atender. Acepte el tratamiento confidencial de sus datos. Sí nos van a atender, entonces a ver, ¿qué digo? Ponga el dato. Ah, Pero intente sacar el turno. Digite el número de cédula seguido de la tecla numeral. puchica, pero después me van si pongo el número de cédula van a decir... Llega hasta que usted pone el número de cédula. Veamos qué pasa. Veamos si sucede un milagro. Eso sería noticia, la verdad. Pero bueno, Sí. A ver, ya marqué el número de cédula. No, Digite 1 para consultar una cita médica. dígito 1, ¿no? 2 para agendar Sí. una cita médica. O 2 para agendar una cita. Para reagendar o cancelar una cita médica. Puse 2 para Es agendar una usted. cita. Andrés López. Digite 1 si la información es correcta. Digite 2 si la Sí, información es correcta. incorrecta. Pero van a decir, chuta, Andrés López está llamando por gusto. A ver. Por favor, indique la especialidad en la que requiere su cita. ¿Y ahora? Digite 2 para
para medicina general. Digite 4 2, medicina para general. odontología. Digite 6 para psicología. Digite 7. Ya puse 2, medicina general. Vamos a ver si ahí me atienden. Estimado usuario, al momento no existe disponibilidad de citas. Le recordamos que puede solicitar citas médicas a través de la página web del IES. Ya, bueno. Confirmado, aunque era obvio, pero en fin, vale la pena en vivo y en directo y ya, pues queda confirmado que no hay posible. Bien, me distraje un tanto, doctor Gibaja. Entonces, en medio de todos estos problemas, bueno, estamos hablando de desabastecimiento crónico, que por cierto, en la parte final del programa vamos a tener un representante del ministerio justamente especialista en el tema de desabastecimiento o en abastecimiento. ¿Qué inquietud le gustaría a usted de pronto plantearle? O sea, yo la tendría guardada para poder formulársela al señor del ministerio, porque él, me imagino, me va a decir que las cosas están dando, que se ha comprado, que en fin, ahí se va a hacer la distribución. ¿Qué inquietud podría usted plantearle? Bueno, lo primero que quería acotar, Andrés, es que hay que entender que en las patologías más críticas, usted mencionó el tema de los trasplantes, pero hay otras patologías cerebrovasculares urgentes, cardiovasculares urgentes. Estas son las que se han visto más afectadas en esta crisis, porque son enfermedades que requieren insumos de alto costo y además cuya atención tiene que ser inmediata. Y si esta no es inmediata, pues los desenlaces usualmente son fatales. Entonces, ese tipo de pacientes son los que se han visto mucho más afectados productos de esta crisis. Ahora, yo lo que le preguntaría es que hasta ahora no termino de entender cuál era la dinámica de este cambio de forma para adquirir los insumos y medicinas, puesto que desde el ofrecimiento inicial han pasado una primera época que falló y una segunda época que seguimos esperando. ¿Cuál es la dinámica que hizo que se quite directamente a los hospitales que, de acuerdo a sus propias necesidades y conocedores de sus necesidades, hacían la adquisición, se pase a un ente central que no sé qué tan capacitado está para conocer las patologías de tantos hospitales? Yo les preguntaría cuál fue el meollo para llegar a de que esa va a conseguir los objetivos, porque hasta la fecha no los ha conseguido. Ahora, se dijo cuando se implementó este tema que la idea era quitarle a los hospitales aquello porque habían habido episodios claros de corrupción, de hospitales que hacían unas compras medias irregulares, no tenían mucho control. ¿Eso ha mejorado? Andrés, permítame decir a propósito de esto, yo quería decir al último, pero da la oportunidad, algo que sí tengo que decir francamente y de manera personal, que durante esta crisis, más allá de quién ha hecho bien o malas cosas, somos los médicos en los hospitales los que junto al personal hemos dado la cara frente a los enfermos y frente a sus familiares. Y que a pesar de ello se intente decir que los responsables principales son los médicos por su corrupción, realmente sí que nos desciende. Eso no creo que esté bien. No creo que corresponda dejar en el imaginario popular de que los médicos somos unos corruptos. Yo no digo como todos los órdenes de la vida que exista eso, pero etiquetarnos como tal y lo que es más, responsabilizarnos de ello, no creo que sea justo para con la gente que llevamos tantos años en los hospitales. Yo lo que puedo decir, Andrés, en el caso particular del Hospital Espejo, en donde trabajo por décadas, que yo sepa, que yo haya escuchado, no existe pues temas de corrupción de que han llevado al estado de cosas en las que se encuentra en el hospital. Habrá hospitales donde eso sucede, pero por favor, no nos agarremos de esta situación cuando los problemas son otros. Entonces, haciendo la comparación de estos dos sistemas, el inicial que usted anotaba y luego esta suerte de centralización, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿De qué manera usted la siente? Pues yo lo que le puedo decir es que han pasado, creo, 5 o 6 meses desde que empezó este proceso y la situación recién ha empezado a mirarse algunas cosas. Pero ¿qué pasó en esos 5 a 6 meses con todos ese montón de pacientes que acuden a los grandes hospitales como el Espejo? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente no recibió la atención?
porque uno entendía de que este proceso ideado por el gobierno era una cuestión, estamos en crisis, dinámica, rápida, Claro, ya. claro, claro. Pero han pasado casi 5 o 6 meses. Entonces, usted haga la cuenta, que no lo sabemos, mucha gente ha pasado malas por eso. Y los doctores hemos arrimado el hombro frente a una situación tan difícil. Y ya ha mencionado claramente el doctor Figueroa los grados de desabastecimiento que ha habido. Y sin embargo, estamos aquí. Y estamos aquí con el apoyo de los pacientes y sus familiares también. Eso hay que recalcar, ¿ah? Que de alguna manera la empatía por parte de los familiares en esta situación, al menos la que yo he visto, ha sido importante. De manera paralela, doctor Figueroa, ¿qué opinión le merece esta decisión de disminuir el tiempo de las citas? Es decir, que en 10 minutos ya tenga una visión clara de lo que tiene el paciente y le recete, qué sé yo. ¿Cómo ve? Porque se dice que se está privilegiando la cantidad antes que la calidad. Bueno, para mí es una decisión totalmente antitécnica. No toman en cuenta varios factores que pueden incidir en los tiempos de consulta. Por ejemplo, la especialidad. Ujú. Una especialidad que demanda mucho más tiempo que otra. Por ejemplo, las primeras consultas. Una primera consulta de valoración de una paciente embarazada, de un paciente neurológico, de un paciente de la tercera edad. Y así mucha gente ya se queja de que el médico ni siquiera le vio a los ojos, porque no le alcanza el tiempo de 15, 20 minutos que tiene. Peor aún con 10 minutos. No es O nada, sea, ¿no? no puede ser que, Claro. mire, hay pacientes encima que tienen patologías, no solamente una patología, sino varias, y que solamente en escribir en la receta el nombre de los medicamentos y las indicaciones, a usted se le va 10 minutos. O sea, realmente para Absurdo. mí es descorazonador ver todo este drama que estamos viviendo y que nosotros, lo que más me duele es que todavía no nos hayamos movilizado. Porque como usted dice, mire, nosotros estábamos más jóvenes, sí, pero hasta en el anterior gobierno nos seguíamos movilizando. Creo que estamos en un estado de shock. Creo que debemos conversar, creo que debemos hablar con todos los colegas, con todas las áreas de salud. Cierto es que nos han desmovilizado porque nos han deteriorado los gremios, porque ahora no existe representación. Por ejemplo, la Federación Médica no tiene un presidente reconocido en este momento. Es terrible que no esté reconocido. Y la Asociación de Enfermeras, la Federación de Enfermeras tampoco tiene, y la Federación de Odontólogos tampoco tenemos en la República, por ejemplo, entre los médicos, solamente 7 colegios reconocidos. Caramba. En las otras áreas. Y eso, claro, ¿culpa de quién es? Es de los anteriores gobiernos, es culpa del correísmo cuando nos devastó a Claro. todos los gremios, porque ellos no quieren reconocer que la organización social también viene desde los gremios, pues. Nos hemos tardado muchos años en organizarnos y eso también ayuda a la evolución de la sociedad. No solamente los que están en el poder tienen la razón, en general el poder se equivoca y eso es lo que está pasando. Ahora, no entienden que debe haber un fuerte componente de atención primaria, por Dios. Claro, claro. Que si nosotros evitáramos muchas de esas enfermedades, no llegarían al tercer nivel y dejaríamos en paz al pobre doctor Gibaja, que tiene que sacarse el aire con un mundo de pacientes con la terapia siempre llena. Pero eso no quieren. Nosotros hemos sido, miren, nosotros hemos querido incluso ayudar desde el colegio médico y aconsejar, dar nuestra asesoría a la vicepresidenta. Por Dios, señora vicepresidenta, ponga gente técnica. Si quiere le decimos hasta nombres, no de nosotros, pero de gente técnica que maneje la salud en el país. ¿Cómo usted pretende que un abogado maneje la salud? Y ya nos han maltratado, nos pusieron hasta una historiadora de ministra de salud. Y nosotros, lógicamente,
hemos reclamado, hemos hecho un proceso. Y les digo, doctor Gibaja y colegas que ojalá nos estén oyendo, vean, cuando el correísmo estaba en su apogeo, comenzamos 20 médicos yendo al frente de Carondelet. Y después fueron 200, y después fueron 300, después fueron 500, después hicimos unas movilizaciones grandes de 5.000 personas y después nos acusaron hasta que éramos los culpables de que ellos hayan perdido las elecciones en Quito. Pero hay que hacerlo de nuevo, colegas. Doctor Gibaja, estamos ya en la parte final. Me pregunto si persisten los problemas que en algunos hospitales surgieron y con mucha preocupación que tienen que ver con servicios de limpieza, alimentación en los hospitales públicos, incluso una suerte de paro de personal por falta de pagos. ¿Cómo está esa situación? Pues esta situación en los hospitales donde yo conozco se ha buscado este mecanismo de tercerización que desventajosamente ha hecho que sea más difícil y que ha fallado. Entonces esto se ve por épocas que se componen, luego vuelven a reaparecer y es un coadyuvante más para lamentablemente la crisis. Realmente eso no se ve bien, habla muy mal de la organización de las instituciones, ¿no? Ujú. Eh, eh, sí, Andrés. Digo, a ratos no dará ganas así como tirar la toalla, es decir, todo parece en contra. Evidentemente, la realización personal tiene que ver con salvar vidas, que no puede, no sé qué otra cosa más importante puede haber en una profesión, ¿no? Pero, caramba, qué complicado todo, doctor Gibaja. Mire, Andrés, y por eso le decía a usted, sí duele de que a pesar de que, como usted dice, hay días en lo que es muy complejo enfrentar una situación, eh, háblese más aún de cuidado intensivo, donde uno requiere un insumo en ese caso, y que claro, uno comprendiendo la situación trata de salir adelante. Y hay días pues que son más difíciles que otros, pero ahí en realidad se ha visto la mística de los médicos y que en ese escenario de cosas se nos quiera responsabilizar de la situación y es más tratarnos de corruptos, eso no está bien. Invito al gobierno, si realmente nosotros queremos que le vaya bien al gobierno en esta situación, queremos que la situación mejore, pero si no se enrumban las cosas de una manera más técnica y como las recomendaciones que ha hecho el doctor Figueroa, espero que no, pues llegará un momento donde la situación puede reventar y sea inmanejable. Espero que esto no suceda y que la lección se haya aprendido. Le repito a usted, causa pena. En la época COVID, creo que no entraba todavía el doctor Figueroa, no aprendimos nada de la lección. Se suponía que luego del COVID se iba a hacer múltiples correcciones a nivel de planificación, prevención y todo lo demás, pues nos ha cogido todavía despistados. Espero que no, espero que no. Auguro, Sí. como siempre, los intensivistas que estamos frente a la muerte siempre estamos optimistas, porque no puede ser de otra manera. Sin duda, imagínense si no, si tuviese una actitud distinta. Pero claro, como periodista me corresponde a ratos tratar tantos temas y noto que hay una indiferencia del gobierno a propósito de asistir de manera oportuna a tantos temas, ¿no? Y a ratos funciona cuando los transportistas dicen vamos a parar, caramba, al día siguiente están reunidos el gobierno y va a facilitar bonos y qué sé yo para evitar ese movimiento, ¿no? Entonces, caramba, a ratos uno dice, ¿será que así es que funciona la cosa, ¿no? Pero bueno, yo también deseo, evidentemente, que no sea necesario llegar a aquello, pero a ratos, bueno, a los cambios importantes del mundo a veces se logran por esa vía, pero esperemos no llegar a eso. Muchas gracias por haber estado aquí, importantes las reflexiones de ustedes. Vamos a continuar con el tema de la salud, con otras perspectivas que vienen a continuación. Por ahora, gracias al doctor Manuel Gibaja y al doctor Carlos Figueroa. Que tengan una buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Un gusto. 17:53, tiempo de pausa, amigos, ya volvemos.
17:54, continuamos, amigas, amigos, con otro tema o desde otra perspectiva, la problemática de la crisis, la emergencia, la salud, de la salud en el Ecuador, ¿no? Hace un momento nuestros invitados hablaron en términos generales sobre los problemas de presupuesto, los problemas de desabastecimiento, en fin, una serie de cosas que evidentemente complican el tratamiento oportuno de las personas, tanto que decían hace un momento, quizás cuántas de esas personas pudieron haber fallecido por no recibir a tiempo la medicina o el tratamiento que necesitaban. Eso es gravísimo. Estamos hablando de que la negligencia pudo haber provocado en más de una ocasión el fallecimiento de un paciente. Vamos a ver ahora la temática a través de otros testimonios. Se trata del doctor Hugo Miranda, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud del HCAM. No sé si podemos hacerlo entrar hasta que se incorpore Ida Nasput. Ella es paciente oncológica del Hospital Eugenio Espejo. Ahí vemos en pantalla al doctor Miranda, a quien le agradecemos. Bueno, está congelado. No sé si me estará escuchando, doctor Miranda. No me escucha el doctor Miranda. Bien, entonces estamos viendo a ver qué pasa con la parte de la conexión. Y parece que hay alguna dificultad con nuestra paciente, que me parece tremendamente importante que se conecte. ¿Qué dificultad tiene? Bien, empecemos con el doctor Miranda, lo vemos ya en pantalla. Él es, decíamos, el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud del HCAM. Doctor Miranda, ¿cuál es su perspectiva? Hace un momento lo estábamos conversando ya con algunos médicos de larga trayectoria, el doctor Manuel Gibaja, el doctor Carlos Figueroa. Desde el punto de vista como representante o presidente de la Asociación de los Trabajadores, ¿cuáles serían sus principales preocupaciones? Bienvenido. Hola Andrés, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Preocupaciones bastantes, ya que nos damos cuenta cada vez que los médicos somos los que menos importancia les toman en el momento de tomar decisiones tan cruciales como es la cuestión de incremento de cantidad de citas médicas sin abarcar todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Conlleva incrementar el número de imágenes, número de laboratorios en un establecimiento de salud que ya está a más no poder. Al yo incrementar el número de consultas de cirugía, tengo que tener o más quirófanos o más horas de cirugía. Pero no es fácil decir operemos 24 horas. Claro. Porque dicen que en la noche no es viable porque aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces, el tomar una decisión de incrementar la cantidad de gente que ingresa a un centro de salud conlleva un montón de otras alteraciones en el propio establecimiento que va a complicar al diagnóstico y tratamiento de los pacientes. ¿Y esto se viene arrastrando, se ha ido complicando a través de los años o se ha acentuado ahora? ¿Cuál es su diagnóstico ahí? Yo creo que esto incrementó en estos meses desde que aparece este nuevo sistema FUYU, porque este sistema FUYU permite que todos los médicos de segundo nivel puedan generar una cita a tercer nivel. Pero el tercer nivel de atención es un nivel muy específico para ciertas patologías. Un nivel de atención de tercer nivel debe estar dado por, o debe darse que un paciente llegue a tercer nivel después de una secuencia de pasos en los cuales se determina. Sí depende que tú... Depende porque tienes que hacer una prueba. Punto. Ese paciente es apto para llegar al tercer nivel, porque yo no puedo ver cómo estoy. Claro. A tercer nivel. Claro, comprendo, pero en todo caso hay un problema con el internet, parece que se está... Bueno, veamos si no hay inconvenientes, pero se escuchó la última parte no tan bien, pero bueno, en todo caso, ustedes han hecho, me refiero a los médicos en general, algunos reclamos públicos, incluso han salido ahí titulares de algunos hospitales. Al parecer no hay mucho oído de parte del gobierno para solucionar estas cosas o incluso de los propios gerentes de algunos hospitales. Doctor Miranda, ¿me escucha? Como dije al inicio, creo que nuestra voz, que es la más importante, porque sí le escucho. ¿No hay retorno? Sí, ahorita le escucho bien.
Ya, le decía que desde el inicio realmente a nosotros, que somos los que trabajamos con el paciente, no nos están pidiendo consejería. Esa consejería para que sepan cómo funciona. En una entrevista que di también comenté que cada hospital es un mundo aparte. Cada Claro. hospital tiene sus problemas, cada hospital tiene su subtipo de pacientes y cada servicio de cada hospital debe manejarse de manera autónoma, Mm, porque es una manera de dar un trato más rápido y más vivo al paciente. ujú, No es lo ujú. mismo que vayan al internista que vayan al hematólogo. No es lo mismo que vayan al neurólogo del HCAM que al neurólogo de San Francisco, Claro, porque claro, ven patologías diferentes y a veces en tercer nivel son patologías que tienen que ser vistas rápidamente. claro. Y con este sistema de van y cogen la cita 3 meses, Mm. cuando ya la patología está avanzada. Ahora, Entonces, ahí es cuando nosotros deberíamos a dar nuestra apreciación de cómo funcionaría mejor este sistema. usted ha mencionado, por ejemplo, que el desabastecimiento de medicamentos finalmente obliga a los médicos a improvisar tratamientos. ¿Qué alcance tiene eso? O sea, ¿qué tipo de improvisación, qué ejemplo nos podría poner? Por ejemplo, necesitamos un paciente que tiene una infección por una bacteria multiresistente y no hay el fármaco de primera línea, entonces tenemos que usar algo que no es lo óptimo, que puede tener mayor daño, pero que está en el hospital o que está más en el alcance económico. Ujú, ujú. Y el hecho de posponer las ¿Ya? intervenciones, evidentemente, también aumenta el riesgo, ¿no? De vida. Claro, pues obviamente, por ejemplo, en la cirugía oncológica de cabeza y cuello, no hay un fármaco que se llama gluconato de calcio, que es importante por si después de la cirugía bajan niveles de calcio. Entonces, habrá pacientes que lo pueden adquirir, pacientes que no lo pueden adquirir, y eso conlleva suspensión de cirugías. Ahora, ¿por qué hay desabastecimiento? La causa del desabastecimiento es multifactorial, desde proveedores incumplidos, desde el catálogo electrónico no funciona. Entonces, no hablamos de que es falta de gestión, sino que es multifactorial. Porque una empresa puede decir, si yo tengo, y el momento de que se dé la subasta se demora, una subasta en el CERCOP puede pasar 3 meses, cuando en medicina necesitamos que sean tiempos simplificados. Comprendo. Porque no es lo mismo esperar comprarme 10 quintales de cemento para cumplir un medicamento que medicamentos para cirugías que necesitamos hacerlas pronto. Entonces, hasta todo esto debe cambiar, desde cómo se hace el proceso de compras en el CERCOP. No es lo mismo comprar, como les digo, materiales de papelería que medicamentos que necesitamos urgentes y que no puede haber desabastecimiento en ningún momento porque genera un cambio completo a nivel de la atención del paciente. Ok, se incorpora a esta conversación a través de la línea telefónica, ha tenido algún problema, no se logra conectar, en fin. Se trata de Hilda Nasput. Ella es paciente oncológica del Hospital Eugenio Espejo. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2018 y se le realizaron una mastectomía radical, quimioterapia, radioterapia y 5 años de quimioterapia oral. Durante este proceso ha enfrentado no solo secuelas del propio tratamiento, sino además dificultades en el acceso al sistema de salud. Hilda, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles han sido las principales dificultades de este proceso de tratamiento para el cáncer? Bienvenida. Buenas tardes con todos. Soy Hilda. En realidad, los problemas que he venido enfrentando, aparte de las secuelas con el diagnóstico de cáncer, ha sido en el hospital, sobre todo los medicamentos que no han sido oportunos o no han habido, y también en los retrasos en cuanto se refiere a a las atenciones, ¿no? Los turnos que no nos proporcionan para realizar los exámenes. Ahora mismo tengo una dificultad que va a ser un año en este mes de marzo, que me pidió el neurólogo una resonancia de mi cabeza porque tengo problemas, muchas dificultades con mi cabeza, dolores terribles. Y he venido soportando esto, pero no me han asignado un turno para realizarme esta resonancia magnética. Desde hace un año. Ya en marzo va a ser un año ya.
Ujú. Y también tengo otra que también ya va a ser 2 años que me diagnosticaron también con un problema que tengo en vesícula, unos cálculos. También el médico me mandó para una cirugía que tengo que realizarme y ya van 2 años. He realizado todos los procedimientos para realizarme la cirugía, pero absolutamente nada, no tengo asignación al turno para la cirugía. Doctor Miranda, si entrevistáramos, no sé, a 2.000, 3.000, 4.000 personas, nos van a referir cosas parecidas, cada una en su especialidad, pero los problemas siempre falta de medicinas o de tratamiento oportuno. Es una cosa que desespera, porque a través del tiempo no se observa al menos una mejoría en la calidad de atención. ¿Por qué? Ha incrementado la cantidad de afiliados, ha incrementado el tiempo de sobrevida, a mayor sobrevida, mayor cantidad de enfermedades, pero por ejemplo, nuestro hospital tiene más de 50 años, entonces no tenemos la cantidad de equipos para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un Rosonpop para más de 1.000 personas que vemos diariamente, o sea, es imposible. Imposible, Entonces, claro. entonces, por ejemplo, ¿qué tal crear un centro de diagnóstico de imagen de consulta externa? O sea, que todos los pacientes de consulta externa se vayan a hacer con 3, 4 tomógrafos, 2 resonadores, eso mejoraría. Claro. Porque acuérdense que aparte tenemos los hospitalizados que necesitan imágenes de emergencia porque se nos mueren. Pero tampoco es que un paciente espere un año por un dolor de cabeza. Y si es algo grave, hemos perdido un año. Entonces, hay propuestas que nosotros tenemos, pero como les digo, incrementar el número de pacientes solo va a incrementar que ya no le hagan la resonancia en un año, sino le hagan en 1 año y medio. Claro. Porque si a mí viene un paciente, yo seguiré pidiendo estudios y los estudios seguirán demorando más. ¿Y usted ha conocido episodios en donde esas complicaciones que pueden ser prevenibles finalmente concluyen en el fallecimiento del paciente? Obviamente, por ejemplo, en el hospital uno espera tener pacientes oncológicos en estadio 1 o 2, es decir, con un diagnóstico temprano para que tengan una posibilidad de sobrevida mayor. Lamentablemente, a veces nosotros llegan en estadio 4, metastásico, ya para paliativo, sin posibilidad de sobrevivir. Y esto es un problema desde abajo, ¿no? ¿Por qué no vino antes? Sí fui hace un año, pero no me dieron cita. O me demoré 3 meses, me traen acá, y luego él me derivó, fueron 3 meses, y luego 3 meses en hacer la endoscopía. Pasó 1 año y medio desde su primera sangrado. O sea, hace 1 año y medio que tenía que hacer la endoscopía, no se hizo. ¿Y qué llegó? Un estadio 4. Pero eso es por todo este proceso, este problema que existe. Y como vuelvo y repito, deficiencia de médicos, no hay una estructura en donde se esté bien organizado de dónde a dónde tienen que saltar los pacientes. Si yo tengo un paciente con signos de alarma, posiblemente haciendo una buena epicrisis puedo derivarlo directamente al tercer nivel sin que salte por todos, desde el seguro campesino a segundo nivel, de segundo nivel al gastro del hospital general y del hospital general recién al HCAM. Pero tampoco es hay pacientes que tienen una anemia a tercer nivel de hematología y el linfoma no se haga ver. Entonces, todo eso hay que... Ok, ahora Hilda, aparte de lo que usted menciona, de la parte física, que no reciben ni el medicamento ni el tratamiento, hábleme de la parte anímica, es decir, psicológicamente o de su estado de ánimo. ¿Cuánto impacta el saber que su enfermedad se puede complicar y que no recibe el tratamiento? ¿Eso cómo le afecta en su vida cotidiana? Precisamente eso quería comentar, ¿no? Que estos dolores, va a ser 1 año que vengo padeciendo, eran como decir, de vez en cuando. Pero hace 1 mes atrás, ahora me pasó factura hace 1 mes que casi me desespero de la locura porque me dio un dolor de cabeza terrible a la medianoche y era como que, y unos mareos, y era como que el mundo se me venía encima, y en eso, al abrir los ojos, ya no pude visualizar los objetos, ya no pude hacer, era una cosa terrible que me afectó físicamente, emocionalmente, me volví loca, por decirle así. Es una cosa terrible, y desde ese tiempo hasta el día de hoy vengo sufriendo unos dolores todos los días, y ahora entre ayer y hoy tengo la mitad de mi cara amortiguada del lado izquierdo y me duele el brazo izquierdo y a veces también se me amortigua. Entonces toda esta situación, tanto a mí como a otros pacientes que igual o peor estarán que yo,
es una cosa terrible que nos está afectando, no solamente el hecho de la preocupación que tenemos de no tener una asignación de un turno para realizarnos estos exámenes, nos está afectando a otras enfermedades. Ahora, ¿nunca ha considerado tal vez, o sea, el Estado ecuatoriano tiene el deber de asistir y proporcionar la medicina adecuada? Si no lo hacen, una vía legal no vale la pena intentar, es caso perdido. Así es caso perdido. Yo he estado todos los meses o cada vez que tengo citas médicas, porque son muy seguidas que tengo en el hospital, por el hecho de que por las secuelas me afectó a muchas partes de mi cuerpo, averiguando si es que me pueden dar un turno. Por favor, soy paciente oncológica. El cáncer no espera, el cáncer deteriora al ser humano y por ende a muchas partes del cuerpo, emocional, psicológica, económica. Entonces, no es un problema, yo digo, no sé, no es un problema individual, sino algo estructural que debe ser desde el Ministerio de Salud. Claro, de hecho, justo eso iba a preguntar al doctor Miranda, es decir, si vamos al tema de fondo, parecería que lo que hace falta es una suerte de política pública que fortalezca de manera estructural todo lo que implica el sistema de salud en el Ecuador. Así es. Algo que comience desde una compra simplificada de fármacos, que no me demore tanto tiempo, el desarrollo, el crecimiento de las instituciones, porque la población sigue creciendo. Somos cada vez más cantidad de personas. Entonces no podemos mantenernos en hospitales que ya tienen más de 50 años, donde no ha incrementado el número de camas, no ha incrementado el número de espacios para procedimientos diagnósticos, entonces hay que pensar en eso. Y ahora la medicina es muy tecnificada, o sea, todo es tecnología, la tecnología nos ayuda a diagnosticar temprano, a salvar vidas temprano, pero ya no hay espacio físico donde colocarlas. Entonces pensemos en a cosas similares al primer mundo, los centros de diagnóstico fuera de un hospital, para esa gente de consulta externa. Entonces vamos cambiando la perspectiva de lo que es salud pública a nivel general, a nivel nacional. Porque no es cuestión de que un hospital falle o otro falle, está fallando toda la estructura global de lo que es el sistema sanitario. Claro. Sin duda esas son las... tiene que ser una visión de planificación de fondo, no pensando de cara al futuro, porque como usted decía, doctor, la población va creciendo y los problemas se van agravando si mantenemos la misma infraestructura de máquinas. Simplemente es que no da abasto, así de simple. Bien, el tiempo ha concluido. Agradecerle al doctor Hugo Miranda y a Hilda Nasput por su testimonio y vamos a continuar sin duda con este tema en otras ocasiones. También, de hecho, más adelante tendremos a un representante del ministerio para contrastar todo lo que nos han dicho con el vocero, a ver qué mismo se puede hacer. Gracias por ahora, que tengan una buena tarde los dos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias a ustedes. 18:12, tiempo de pausa, amigos, ya venimos. (18:13), amigas, amigos, continuamos con nuestra agenda informativa. Como lo dije desde el inicio, hemos tratado de abarcar diferentes áreas, todas relacionadas con la salud, pero con diferente perspectiva, para tratar de entender de manera integral lo que está sucediendo. Para esta parte final del programa le vamos a dar la bienvenida. Que prenda por favor la cámara para poder confirmar que nos está escuchando, a Joseph Alvarado. Él es director nacional de abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes estratégicos en salud. Ahí lo vemos en pantalla. Le agradecemos por aceptar esta invitación. Bien, hemos conversado con diferentes especialistas y con mucha trayectoria en este tema, y la preocupación, entre otras, ¿no? Pero algo que le atañe a usted, tiene que ver con la falta de insumos, de dispositivos justamente. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se logra atender el requerimiento de la población? Bienvenido. Estimado Andrés, primero que nada saludarlo, muchas gracias por la invitación. De hecho,
Creo que es un espacio muy importante y sobre todo agradecerle que podamos en este momento transmitir y aclarar ciertas cosas que quizás no están del todo claras y sin embargo acotar que todo lo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud Pública pues tiene que ver con el beneficio de la población. De todas formas, estoy a las órdenes para poder iniciar este diálogo, como usted bien indicaba, pues a manera de relato, nosotros hemos comenzado la compra centralizada de medicamentos y dispositivos médicos a partir del decreto 108, que salió el año pasado, en el 2025, y justamente hemos hecho una planificación, hemos trabajado precisamente para poco a poco ir armando este rompecabezas que es tan complejo, pero que también es muy necesario para poder abastecer a nivel nacional. A Justamente partir de este sobre, decreto, digo, perdona que le interrumpa, justamente sobre ese particular, lo que usted está mencionando, había preocupación de parte del doctor Gibaja, que era uno de los invitados al inicio, porque él decía, antes funcionaba de otra manera, el gobierno centralizó este tema, y parecería que ahora está empezando a haber algunos movimientos, pero que durante 4 o 5 meses no se supo nada, qué mismo sucedía, y que a él le preocupaba que en ese lapso de tiempo hubiese habido incluso pacientes que pudieron haber fallecido porque no tenían la medicina oportuna. correcto, Andrés. Bueno, estos 4 o 5 meses que bien mencionas ha sido un trabajo bastante duro de planificación, de ir armando, como te indicaba, poco a poco estas actividades. Es un trabajo complejo que requiere toda la participación de toda la parte administrativa, de la parte técnica, del equipo de farmacéuticos que están y que forman parte de planta central, de los compañeros de la parte administrativa, como te mencionaba, de contratación pública y un sinnúmero de engranajes que tienen que estar articulados para que esta centralización funcione bien. La centralización no es un modelo que está creando el Ecuador. Creo que la centralización ya es un modelo que existe en varios países de la región. En Europa se utiliza, pues, en Sudamérica pues tenemos países como en este caso como Chile con el Senabas, que tiene una central de abastecimiento para todo su país, Costa Rica, Perú, bueno, varios países tienen modelos de compra centralizada de medicamentos que tratan de atender este abastecimiento de medicamentos esenciales y estratégicos puntualmente. Cada país tiene su estrategia y actualmente Ecuador lo está asumiendo y creo que el camino que estamos llevando es el correcto. Estamos aumentando la eficiencia, estamos aumentando la transparencia de los procesos, estamos unificando los criterios sin la necesidad de que ocurran varios criterios en el territorio como anteriormente ocurrían, pero sin embargo, lo más importante, estamos teniendo una buena aceptación. En esta primera fase, que está siendo transparente, como bien te comentaba, hemos publicado actualmente todo lo que estamos sacando a nivel de territorio. ¿Qué quiere decir esto? Hemos publicado a través de las páginas de internet del Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo las publicaciones a través del CERCOP, estamos haciendo un sinnúmero de publicaciones para que también la industria, que es nuestro socio estratégico, para que pueda saber cuáles son nuestras necesidades y justamente apuntando a esto, nosotros también tener una mejor aceptación. Tanto Ahora, así que en este... perdón que te Perdóname. interrumpa, porque si no se me va el tiempo, pues si esto no es espacio político contratado. Bueno, claro, esto es una conversación. A ver, lo que quiero preguntarte, por ejemplo, tú hablas de eficiencia, de transparencia, ok. Sin embargo, la preocupación es cuando se ven los rubros de la inversión de los años anteriores en salud. El portal Primicias ha sacado una investigación y se menciona que en el 24, perdón, se invirtieron 341 millones para el tema de adquisición de medicinas. En el 2025, 310 y en el 2026, 300 millones. Es decir, ¿cómo se logra ser eficiente si se está invirtiendo menos en medicina cuando se requeriría más de 680 y pico de millones? Andrés, estamos en una curva de aprendizaje. Sin embargo, esta curva de aprendizaje también nos relata de cómo hemos venido gastando en este tiempo, ¿sí? De la forma correcta, si no es correcta. Sin embargo, en esta estabilización, como le comentaba y le comento a la audiencia, es importante que se identifique que no es disminuir el presupuesto. Actualmente estamos en este primer semestre del año contemplando este presupuesto y es prácticamente una de las primeras fases que estamos realizando. No es un presupuesto estático, no son actividades estáticas. Actualmente, si es que requiere algún tipo de situación adicional, pues se la tiene que contemplar. La salud tampoco es estática. Dios no quiera, sucede algún tipo de situación adversa, un brote epidemiológico, o ya sucedió en 2020, algo que no se podía predecir como la pandemia.
Hay muchas situaciones en salud que no se pueden contemplar. Sin embargo, el tema presupuestario es una parte. En este caso, el presupuesto también se va acogiendo también acorde a las prioridades. Es lo que hemos iniciado en este primer semestre del año, como les comentaba, y justamente al inicio de esta pregunta te iba a comentar precisamente. En estos primeros 2 meses hemos logrado poder sacar 242 órdenes de compra a través del catálogo electrónico, un tiempo bastante rápido para poder comprar medicamentos. Adicionalmente a eso, estamos en otra etapa de esta primera fase, como te comentaba, para comprar medicamentos y dispositivos médicos estratégicos para evitar que se pueda originar el posible cierre de servicios o cosas así que normalmente pueden afectar. Pero Joseph, Entonces, ¿tú cómo vas armando eso? el problema de la salud no es nuevo en el Ecuador, ¿no? Lo venimos arrastrando hace muchos años. Este gobierno ya tiene 3 años en funciones y recién dices estamos en una curva de aprendizaje. Realmente sorprende un tanto aquello porque la situación es alarmante y ustedes invierten, digo el gobierno, invierte 30 millones cuando se requieren por lo menos 680 millones. ¿De dónde van a salir esa diferencia? Te mencionaba la curva de aprendizaje respecto a la compra centralizada. No me enfocaba a la curva de aprendizaje de los procesos que anteriormente se hacían de Bueno, forma pero descentralizada. peor todavía, o sea, que no aprenden, o sea, ¿en qué momento estamos, Joseph? Lo que preocupa es que el país vive en problemas de salud y la reacción del ministerio en términos generales parece un tanto distante de lo que está sucediendo. Puntualmente estamos aumentando los porcentajes de abastecimiento, como justamente va de la mano de lo que te comentaba. Ya estamos recibiendo estos 242 medicamentos y ya hemos recibido 180 medicamentos. ¿De Estamos ya cuántos? potenciando. 200 y pico, pero ¿de cuántos? De la primera etapa son 652 medicamentos. Imagínate, apenas 200 de 600. Justamente es parte de la etapa que estamos contemplando y esto es progresivo y estamos aumentando cada día la cantidad de medicamentos. En este caso ya para marzo tenemos aproximadamente 72 ítems más y así sucesivamente vamos avanzando con la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que vamos a adquirir en planta central. Es parte de este procedimiento, como te indicaba, estamos conscientes de la situación, sin embargo, estamos teniendo buenos resultados. Es lo más importante y a medida que vayamos pasando, no solamente estamos contemplando una compra centralizada, estamos haciendo diversas actividades de forma paralela. Adquisición de medicamentos a través de organismos internacionales, con MISCA, con OPS, hemos recibido donaciones a través de convenios con otras instituciones también privadas. Sin embargo, todo va formando parte de este engranaje que bien te comentaba. Pero Pero ¿cómo, esto lo estamos logrando. ¿Cómo se reflejan los buenos resultados, Joseph? Porque he conversado hace un momento con 2 doctores de larga trayectoria y los 2 se mostraban, ya no saben qué hacer, porque además han tratado de tener un acercamiento con el gobierno para buscar soluciones, que el ministerio ni siquiera tiene un titular, una persona técnica que pueda enfrentar. ¿Quién toma decisiones en el? Y no me digas que la vicepresidenta, pues ya aprobará tal vez, no sé, pero alguien le asesora, porque evidentemente no es su área. Entonces, ¿no te parece urgente definir, por ejemplo, alguien que pueda saber el tema y tomar decisiones? Dentro de estas decisiones tenemos equipos multidisciplinarios, Andrés, o sea, todos formamos parte del Ministerio de Salud Pública. Contratar medicamentos no requiere solamente de un químico farmacéutico o un equipo de químicos farmacéuticos solamente en planta central. Requiere de algunos tipos importantes de personajes. Como te mencioné al inicio, tenemos el apoyo de la parte administrativa y cada parte que va concluyendo va dando un aporte, un valor agregado. El titular, como tú bien mencionas, toma decisiones y esas decisiones están basadas en poder beneficiar a la ciudadanía. Pero, todas las decisiones que se han ido tomando... Sí, perdón, disculpe. No, es que de verdad quisiera saber quién toma las decisiones. Las decisiones en el tema de abastecimiento de medicamentos. Por ejemplo, digamos ahí. Todo un equipo multidisciplinario, como te mencionaba. O sea, nosotros comenzamos a analizar la información desde el territorio. No es una decisión puntualmente de planta central, por decirlo así. Existe una metodología, existe un mecanismo donde prácticamente nosotros vamos recabando información y esta información se va analizando de forma paulatina. Pero Joseph, ok, un equipo reúne la información, pero alguien tiene que decir, bueno, en base a toda esta información, tomo la decisión de hacer esto, porque soy yo el que lo sabe hacer, porque tengo experiencia, trayectoria, en fin, pero lo que desespera es que efectivamente es como que el ministerio es y no es.
¿No te parece que debería haber un líder para que guíe todos los esfuerzos que hacen los equipos? Sí, justamente Andrés, la vicepresidenta lidera gran parte de todas estas actividades y como te mencionaba, ha habido una serie de actividades. Una de esas es que internamente en Planta Central se ha creado un comité nacional de farmacoterapia que internamente articula todo este tipo de decisiones. Prácticamente se hace un colegiado donde están formados por médicos, representantes de otras direcciones, también de aquí en Planta Central, donde se analiza cada uno de estos casos. Entonces, hay toma de decisiones, como tú bien mencionas, hay personas, hay especialistas, habemos mesas técnicas de trabajo para enfermedades puntuales. Entonces, no son decisiones que se toman de forma independiente, se toman con un colegiado, con un equipo técnico, donde prácticamente la dirección de abastecimiento, conjunto con las decisiones que estamos tomando a través de las autoridades, se están tomando. Entonces, sí estamos teniendo resultados en este aspecto, Andrés. Lo importante, Joseph, es que las medicinas se compran con dólares. Y lo cierto es que se requerirían, según este informe que ha publicado el portal Primicias, 497, o sea, 500 millones de dólares se requieren y solo se estarían financiando 170 millones. La diferencia, la brecha es enorme. Es decir, el panorama es realmente alarmante. Sino que noto ahí una tranquilidad en toda tu análisis que no entiendo cómo se puede estar tan tranquilo cuando se requiere de 500 millones en inversión y solo se contemplan 170. Lo que reportaba el portal de Primicias atendía a un ejercicio de estimación total de medicamentos y dispositivos médicos, Andrés. ¿Qué quiere decir? Que se hace un ejercicio de la necesidad total de lo que se requeriría a nivel nacional sin contemplar o reducir los stocks que hay en la fecha. ¿Qué quiere decir? Que es un ejercicio simplemente contemplando el consumo promedio mensual, como les explicaba anteriormente, y simplemente arroja esa cantidad. Sin embargo, cuando uno analiza el tema de los stocks y cuando revisa el tema de las necesidades reales y comienza a revisar punto por punto, provincia por provincia, establecimiento de salud por establecimiento de salud, comienza a tener una dinámica diferente ese ejercicio. Y eso es lo que te podría comentar respecto al tema de la estimación total. Comprendo. En todo caso, como te decía al inicio, lo importante es que haya el flujo de dinero para hacer la adquisición. Y Primicias comenta en su nota que consultó al Ministerio de Finanzas si se va a asignar esos recursos para medicamentos, pero no le contestaron. Eso es algo muy frecuente cuando uno quiere acceso a la información. Tú hablas de transparencia, pero aquí tenemos una experiencia muy clara de no tener la posibilidad de contrastar. El hecho de que tú estés en el programa yo lo celebro porque no es fácil tener voceros del gobierno en casi ninguna de las áreas. Por ahí ha venido algún ministro, pero la verdad es muy complicado. Pero bueno, entonces en este momento el tema de las compras centralizadas tiene que ver con este Comité Nacional de Salud. ¿Es así? ¿Que se creó? Es parte de la toma de decisiones, como tú mencionabas, y era la estrategia como tal, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes conforman este comité? Este comité interno lo forman los directores de las diferentes áreas, subsecretarios, y justamente está liderado también por el señor viceministro. Prácticamente dentro de esta mesa técnica hay un conglomerado, hay un cuerpo colegiado donde se toman decisiones técnicas, como te indicaba, hay médicos especialistas, y justamente eso va a llevar a poder contemplar cuáles son las mejores decisiones y cuáles son las prioridades que tenemos que tener para poder abastecer al país. Ok. En cuanto a los medicamentos, confírmame estos datos que también se publican, debes haberlos visto, ¿no? Que el Ministerio de Salud identifica 491 medicamentos y 1.439 dispositivos médicos que se requerirían. ¿Es así? ¿La cifra es correcta? La cifra es correcta, como te mencionaba, este proceso es progresivo, no se puede centralizar todo de la noche a la mañana, se tienen que tomar decisiones y se tienen excepcionalidades para que el propio territorio pueda seguir abasteciendo de ciertos ítems que están contemplados y están socializados. Entonces, de los 491 medicamentos, ¿cuántos va a conseguir el ministerio? Puntualmente todos, en medicamentos todos. ¿En qué tiempo? Primer trimestre vamos a levantar todos los procesos y esperamos que ya para abril tengamos ya un abastecimiento mucho más continuo. Ok, y de igual manera con los dispositivos, son 1.439 dispositivos médicos. Claro,
De esos dispositivos médicos, el Planta Central va a adquirir primero 321 ítems que están contemplados y que son de más rotación y que son más necesarios para evitar la interrupción de ciertos servicios. El resto de dispositivos médicos están contemplados con excepcionalidades que tienen que ser adquiridos todavía desde del territorio de los establecimientos de salud. Esa es parte de las fases que estamos implementando y que finalmente en el mejor proyecto podamos nosotros adquirir muchos más medicamentos en menos tiempo. Perfecto, también sucedería lo mismo con dispositivos médicos. Claro, porque eso es lo que reclama la gente, ¿no? Que haya el chip de urgencia, porque la gente está con el tema de la salud. Hace un momento conversábamos con una señora que no recibe el tratamiento adecuado, que no recibe las medicinas. Lo acaba de decir hace un momento la señora, lleva más de un año esperando un tratamiento que no le dan. Entonces, aquí cuando se dice que van a priorizar la compra de 42 dispositivos médicos y 42 medicamentos también, caramba, no dice priorizan 42, pero se requiere 1000 y pico. O sea, esos 42 ahí no me quedó claro, disculpa Andrés, ahí me confundí un poco, pero como te indicaba, nosotros tenemos mapeados 654 medicamentos inicialmente. Ya. Adicional a eso, dentro de esa priorización tenemos varias etapas o varias fases. De acuerdo a esas fases, estamos priorizando cuáles son los más importantes. Como te mencionaba, hemos dado prioridad, por ejemplo, a mecanismos de compra internacional de un grupo de medicamentos que son antihipertensivos y para diabéticos, Metformina y Losartán. Esos medicamentos han sido comprados a través de OPS, llegan para un abastecimiento aproximadamente de 10 a 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que una vez que lleguen estos medicamentos no vamos a sufrir de ruptura de estos medicamentos. pero hasta que lleguen. Ya llegó uno, llegó la Metformina 850, a mediados de este mes va a llegar Losartán y vamos a tener justamente llegada a más medicamentos. Hemos comprado inclusive medicamentos puntuales como para enfermedades raras o de difícil acceso, como letecortisona de 10 miligramos, que es para una enfermedad particular, que lo hemos hecho a través de una compra internacional. O sea, hay diferentes actividades que es muy bueno este espacio para poder transmitirlas y comentártelas, porque quizás a veces no hay esa retroalimentación para poderlas hacer llegar. Sin embargo, estamos también contemplando no solamente quedarnos con esta cantidad de medicamentos, o sea, son fases y tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando en estas fases. Sin embargo, vuelvo a repetirte, hay un equipo comprometido, hay un equipo en planta central de no solamente técnico, sino también administrativo, que estamos trabajando de forma incansable para lograr este abastecimiento en el menor tiempo posible. Bien, Joseph, te agradezco nuevamente el haber estado aquí. Creo que, como tú has mencionado, coincido, es importante la presencia de un vocero oficial, pero me permito comentar que los ministerios se inventaron para algo, para que un ministro lo lidere. De lo contrario, pues, que cada cual haga lo que crea conveniente con los equipos. Es decir, la figura del ministro es tremendamente importante porque es quien asume la responsabilidad de las decisiones y no es un comité conformado por personas que nadie sabe qué mismo y quién toma la decisión de una cosa o de otra. Entonces, ojalá el gobierno se muestre sensible y finalmente designe un titular para que pueda llevar adelante a buen puerto todos estos proyectos que tú has mencionado, que sin duda estamos a la expectativa que funcionen ya, pero es que ya, porque estamos en una situación muy delicada cuando la salud está de por medio. Joseph, nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí, que tengas una buena tarde. Andrés, te agradezco el espacio, espero poder haber aclarado una gran cantidad de cosas. Sin embargo, vuelvo a repetirte, no es que estamos sin un timón, tenemos una ministra, la señora vicepresidenta ha liderado este equipo, lo ha hecho de una forma bastante rápida, tenemos 3 meses con ella. Sin embargo, me parece oportuno también mencionar que las actividades que hemos realizado en este poco tiempo han sido de gran valor. Hemos agilitado muchas actividades y bueno, sin embargo, aprecio mucho tus comentarios, te agradezco también el espacio, espero que en una oportunidad podamos también retroalimentar más cosas y si algún dato no fue muy claro, pues tranquilamente lo puedo retroalimentar por interno, no sé cómo podemos hacerlo, pero estoy dispuesto a dar esta información. Muchísimas gracias, Joseph. Además, ya que mencionas a la vicepresidenta, yo coincido, yo creo que es una persona con mucha buena intención, ganas de trabajar y todo, pero como no es especialista, entonces deberían darle la información para que no vaya a un subcentro a quejarse de una persona que no tiene cómo responder sobre las quejas que ella asumió en algún momento, que como ser humano me parece correcto, pero como autoridad y vicepresidenta y ministra encargada tenía que haber tenido tal vez otro tipo de reacción ante una situación de esa naturaleza. Pero bueno, ya iremos conversando por ahora. Nuevamente muchas gracias, 18:34 me pasé, que tengas una buena noche. Igualmente, Andrés, gracias por la apertura y buena noche también. Gracias.
Bien, ya estamos cerrando el programa. Antes de eso, también debo dar hacer un comentario. Me llegó un caso que quería comentarlo porque además me parece importante destacar lo bueno, porque hace un momento el doctor Gibaja también decía que no aceptaba que se calificara a todos los médicos como corruptos, qué sé yo. Pues bueno, recibí el caso de Lupita. Lupita es una adulta mayor que estuvo al menos 2 años yendo al hospital Carlos Andrade Marín con unas dolencias que se acentuaban cada vez más y había perdido ya calidad de vida. Lupita sufría de una contractura medular en las cervicales, se estaba quedando ya sin movimiento, sin sensibilidad, incluso sin control de los esfínteres. Comprenderán ustedes que era una situación muy complicada. Entonces acudió a la clínica San Rafael, en donde le atendió el doctor Helio Ramírez, cirujano de columna. La operaron, la cirugía, le retiraron 3 vértebras que estaban desgastadas y le pusieron prótesis. Lo que quiero destacar de este caso, primero, bueno, lo normal, que no haya recibido atención normalmente y que tuvo que acudir, por suerte lo atendió este doctor, cuyo perfil humano quiero destacar, porque Lupita me decía, no me preguntó en principio cuál era mi seguro, cuánto tengo tarjetas de crédito, cómo voy a soportar el tema, sino al notar la importancia de mi caso, pues decidió atenderme y operarme. Evidentemente luego le correspondió pues cubrir lo que significaba aquello, pero en todo caso la operación fue un éxito y ella me llamaba a contar esta buena experiencia del perfil del médico ecuatoriano, que queremos que así sean la mayoría o todos, evidentemente, ¿no? El hecho de privilegiar la calidad de vida del paciente para que esté bien y pueda recuperar, como ahora Lupita ha recuperado ya la movilidad y está nuevamente activa, que había perdido esa actividad. Así que con ese mensaje o ese fin quería concluir este programa donde hemos analizado varios aspectos de la medicina y quería concluir con este ejemplo positivo que, insisto, ojalá sea la mayoría de médicos que hagan lo propio. 18:36, amigas, amigos, es tiempo. Vamos con el editorial. ¿Y si lo dejamos para mañana? Ya tenemos de una vez, ya. Venga, va. El editorial, ahí lo tienen a don Lenin Hurtado, sí, que se me pasó por la cantidad de temas que abordamos ahora. Lenin Hurtado, abogado especialista en nuevas tecnologías, ex asambleísta constituyente, docente universitario. El tema es la modernización de la legislación laboral. Escuchemos. Saludos, amigos. Espero que todos se encuentren muy bien. En estos días, el Ministerio de Trabajo ha aprobado un acuerdo ministerial, el 046, que reestructura la jornada laboral. Las mantiene en 40 horas, pero le da la posibilidad al empleador, aunque dice que tiene que haber acuerdo de las partes, le da la posibilidad al empleador de modificar. Un día puede trabajar 4, otro día puede trabajar 10, hasta 12 horas pueden trabajar. Y hay justificaciones, dicen que no hay vulneración de derechos, que se respetan las normas constitucionales, se respeta el Código del Trabajo. Pero lo cierto es que están modificando el esquema laboral del país, una vez más. Mi opinión sincera, amigos y amigas, es que la legislación laboral requiere modificación, requiere modernización. El Código del Trabajo es de principios del siglo XX y requiere modernización, de suerte que esté a tono con las exigencias de nuestros tiempos. Lo que no está bien es que se abone a dispersar aún más la legislación laboral. Por un lado tenemos el Código del Trabajo, por otro lado tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, por otro lado tenemos la Ley de Empresas Públicas. Entonces, esa dispersión abona en la inseguridad jurídica de empleadores y, por supuesto, de trabajadores. Se ha propuesto de parte de las centrales sindicales la aprobación de un código orgánico laboral que recoja la necesidad de modernización, pero también que respete a rajatabla los derechos de los trabajadores, que además no solamente que son normas constitucionales, sino que también convencionales. La Organización Internacional del Trabajo, órgano de las Naciones Unidas en temas laborales, tiene mínimos
que tienen que ser respetados por las legislaciones internas de los países. De suerte que lo que se debería hacer de una buena vez por todas, terminar con esa legislación dispersa, terminar con la dispersión en normas laborales, acopiarlas todas en un código orgánico laboral que, por ejemplo, permita estructurar unas nuevas formas de contratación que, respetando las normas constitucionales, permitan a los trabajadores y a los empleadores constituir una nueva relación jurídico-laboral que refleje la modernidad de nuestros tiempos. Abonar en la dispersión no es la forma, señores del Ministerio del Trabajo. Yo creo que debe la Asamblea Nacional abordar seriamente esta propuesta de las centrales sindicales y, junto con los empleadores y, por supuesto, la Autoridad del Trabajo, avanzar a esa necesaria modernización de la legislación laboral. Hasta pronto, mis queridos amigos. Bien, hasta pronto, Lenin. Muchas gracias por las reflexiones, las propuestas que tienen que ver con temas tan importantes como el laboral. 18:40, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.